nosotros insertos en esta sociedad. Y de esto vamos a hablar con Sibila Rodríguez, también que es responsable de la tesis Mujeres Desnudas, que plantea un posicionamiento a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Sibila, buen día, ¿cómo estás? Hola Fernando, buen día. En estos últimos días hubo una situación bastante particular respecto del trabajo sexual, con el tema de poder acceder a derechos del Estado. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata y cuál es la situación que se plantea? Lo que reavivó hoy el fuego de la discusión es que el gobierno nacional darse cuenta que tenía una deuda con el pueblo a partir de la política pública del IFE, el ingreso familiar de emergencia, se dieron cuenta que habían aproximadamente 9 millones de trabajadores y trabajadoras que no estaban blanqueados en la economía o en el sistema económico. Entonces empezaron a planificar ciertas políticas públicas de inclusión por fuera del IFE, para que no quede solamente en esta situación, sino que justamente es una deuda histórica del Estado. A partir del IFE se crea el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y dentro de todas las categorías que se registraron tras un análisis de los datos, también aparecieron las categorías de trabajo sexual y de stripper. Eso se festejó en las organizaciones como la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, entre otras, están a favor del trabajo sexual. Se festejó en muchos casos como un día peronista. Lo que sucedió es que solamente estuvo un par de horas el registro y se dieron de baja todos los formularios porque organizaciones abolicionistas, es decir, que creen que el trabajo sexual no es un trabajo y no debe ser regulado por el Estado, bueno, lo que se decía en el ambiente era que levantaron el teléfono, hicieron un par de llamados y dieron de baja todos los formularios de la economía popular. Eso se puso en pausa, pero los hechos reales o los datos fácticos es que en esa par de horas 800 trabajadoras y trabajadores sexuales se anotaron en esas categorías. Entonces claramente los números nos están diciendo algo. ¿Qué es lo que está pasando a partir de esto? Obviamente, como vos estabas explicando, se reavivó esta discusión, pero ahora entiendo que esta discusión ya está dentro de lo que es el seno del Estado, porque, bueno, de aprobarse obviamente estaría legitimando el trabajo sexual que vos estás comentándonos. Sí, esto no es una cuestión solamente de Argentina. Hay países que ya lo han regulado de manera más correcta o más incorrecta, como en los casos de Holanda, de Uruguay, de Nueva Zelanda, entre otros, pero hay organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional que también dicen que los estados deben reconocer los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales. De hecho, en 2005, si nos remontamos hasta esos años, Néstor Kirchner había exigido a través de un decreto nacional obra social y jubilación para las trabajadoras sexuales. La cuestión es que luego, en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se cambia ciertos artículos de la ley de trata que claramente estamos de acuerdo en que existe la trata y la explotación de personas con fines sexuales. Eso estamos de acuerdo, es una realidad y debe ser legislado. Pero entre los artículos que se cambiaron en el gobierno de Cristina está el de la posibilidad de el consentimiento. El artículo que habla del consentimiento, eso se quita, entonces al no poder consentir no hay posibilidad de que exista el trabajo sexual autónomo, pero eso dejó un vacío legal porque hay mujeres sexuales que sí se reconocen como autónomas, que lo que quieren son derechos laborales, no quieren trabajar en otros trabajos que sean feminizados, como el caso de algunos programas para víctimas de trata, que después terminan en trabajos feminizados, en peluquería, amas de casa, lo que sea, limpieza de hogares, cuidar niños, o sea, no quieren pasar esos trabajos que son los que te ofrece el sistema a las mujeres pobres, sino que lo que quieren es poder trabajar en condiciones relativamente dignas, porque también lo que se pregunta de este movimiento es cuál es realmente el trabajo digno dentro de un sistema capitalista que nos oprime, ¿no? Eso ya es más como una cuestión filosófica. Lo que pasó puntualmente es que el Ministerio de Desarrollo Social, que está a cargo de Daniel Arroyo, saca estos formularios e inmediatamente los saca por las presiones del abolicionismo, haciendo comunicados de que había hablado con Gustavo Vera del Comité Antitrata, que por cierto es una persona muy ligada al catolicismo, entonces ahí ya hay una cuestión moral de entremedio en su discurso,
diciendo que el trabajo sexual no es un trabajo y que iban a dar de baja los formularios. A partir de esta situación, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que es AMAR, realiza una carta haciendo una especie de historización de la lucha de las trabajadoras sexuales, que es una carta que el primer día ya tenía 4.000 firmas de diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, de personajes de la cultura y de la política, que firmaban a favor de que no se dé de baja este formulario porque se necesita que todas estas personas que están por fuera del sistema puedan estar blanqueadas como primer paso para poder legislar algo que haga que estén dentro de la economía. Dentro de lo que sucedió respecto a esto, lo que se logró es abrir una mesa de diálogo para conocer las demandas de este sector, que es un sector minoritario, pero porque históricamente el Estado argentino ha sido abolicionista, entonces también es muy difícil, pues el feminismo con este tema medio que se divide a la mitad, podríamos decir, pero en realidad es un 80% de abolicionistas y un 20% de personas que están a favor del trabajo sexual. Yo creo que eso es por falta de información. Se va a abrir esta mesa de diálogo que va a suceder en los próximos días, todavía no está confirmado. Además del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros 5 ministerios va a estar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que está conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. Y bueno, vamos a ver qué pasa también en esta mesa de diálogo, si por fin se puede realizar algo a favor de estas personas. Mientras más clandestino sea, más difícil es vivir en condiciones dignas. ¿Hay alguna estadística, Sibila, de la cantidad de personas que realizan el trabajo sexual en nuestro país? No hay estadísticas oficiales por una cuestión simple. Como la ley antitrata sacó la posibilidad del consentimiento, entonces si un grupo de 3 trabajadoras sexuales se junta y se organiza de manera cooperativa para, por ejemplo, alquilar un departamento donde viven y atienden, si dejan de pagarle coimas a la policía va a ir a hacer una redada o un allanamiento, y en ese allanamiento generalmente es la prostituta más vieja o la que aparece en alguna factura la que figura luego en la causa judicial como proxeneta o tratante, y las otras 2 mujeres aparecen como víctimas de tratas rescatadas. Es muy difícil leer los números oficiales. Lo que sí te puedo decir es que el último número que tenemos es que en 6 horas 800 trabajadores sexuales de diferentes puntos del país se han aplicado a este formulario, cuando entendemos después de la realidad de que no todo el mundo apenas sale algo se llena un formulario, o sea, eso es una realidad. Respecto a números, es que la mayoría de las mujeres trabajadoras sexuales son madres cabeza de familia, tienen de 1 a 5 hijos o más, y eso es una problemática que tiene que afectar al feminismo y que tiene que aplicarse desde políticas públicas que entiendan estas realidades. Nos llegan mensajes, y voy a transmitirte algunos de ellos, que más o menos todos van en el mismo sentido. La pregunta que te hacen es si podés describir o definir o explicar el tema de si el trabajo sexual es un trabajo o es directamente que lo desempeñan las personas que ya no tienen opción dentro del esquema laboral de la Argentina. Eso es una cuestión muy interesante, muy difícil de plantear en un par de minutos, pero lo que puedo decir es que el sistema capitalista desde la edad moderna, o sea, hace 200 años, nos convenció que teníamos que trabajar para vivir en dignidad y que solamente importa trabajar, o sea, no importan las condiciones. Después obviamente los movimientos sociales lograron las 8 horas, la jubilación, la obra social, pero en realidad lo que dice el sistema es el trabajo dignifica. Entonces habría que preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es ese discurso que nos comimos de la dignidad también, no? Porque para el sistema laboral argentino, o el que sea, el mundial, romperse el lomo laburando, no sé, de albañil, por ejemplo, y romperse las manos y llegar a los 40 con las manos arruinadas, que he visto hace poco en unas marchas a favor del gobierno macrista que decían, miren estas manos de trabajador, y bueno, ahí tenemos una imagen de lo que se supone que es la dignidad, arruinarnos el cuerpo, pero está bien porque trabajamos, llevamos la comida a la casa, bancamos una familia. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cree que el trabajo sexual es digno? Porque se utiliza una parte del cuerpo que se ha sacralizado a lo largo de la historia, que es la genitalidad y la sexualidad y la sensualidad de las mujeres, ya
ya que la mayoría del trabajo sexual es de mujeres, pero eso no quiere decir que hayan varones u otras identidades que también ejerzan el trabajo sexual, como no solo tampoco los consumen hombres. Hay clientas mujeres, clientes o clientas de otras diversidades. La cuestión es que el trabajo sexual es un trabajo porque efectivamente hay gente trabajando de esto desde hace más de lo que el gobierno argentino o la historia argentina. En toda la historia hubo trabajo sexual, solo que se piensa generalmente también ligado a la penetración de un hombre hacia una mujer y siempre ligado a esta mirada heteronormativa del sexo. Lo que hay que intentar hacer es correrse de esa mirada heteronormativa y de correrse de esa mirada moralista que también tenemos muy incorporada en nuestro sistema, en nuestro esquema mental inconsciente por la religión y el catolicismo en este caso. Entonces, corrernos de esos lugares comunes para darnos cuenta que es igual de digno, en todo caso, trabajar con la sexualidad, con el sexo, con la sensualidad, como trabajar con otras partes del cuerpo que no están vistas moralmente, como son las manos, la cabeza, en el caso de los que estamos en las instituciones académicas, etcétera. Sí, sin más, Entiendo. Podría nombrarte a Diana Mafía, que es del Observatorio de Género en el Poder Judicial desde el 2012, pero también hay últimamente muchas mujeres, a partir de 2016, cuando en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario se abre el taller de trabajo sexual, hay muchas mujeres que están a favor, entre ellas ahora se nombraron Florencia Kirchner, la hija de Néstor y Cristina, mujeres del plano del periodismo como Marta Dillon, que es editora del suplemento de las 12, después si me remitiera acá a la región, Ornella Infante, que fue la primera precandidata trans y que ahora es directora nacional de las políticas contra la discriminación, ella también proclamó a favor. Sibila, te agradecemos mucho la información, es un tema para seguir hablando sin duda, pero nos clarifica un poco y de hecho, de última, a los que no sabemos tanto, nos abre esta posibilidad, como también al gobierno nacional, de acuerdo a lo que estás planteando, de poder instalar este tema para que se discuta, se debata y además para que se enseñe, ¿no? Que esto es lo más importante. Sí, desde el movimiento tenemos muchas ganas y teníamos mucha expectativa en este gobierno peronista. Entendemos que el peronismo lo que hace es la apertura de derechos a los desposeídos, a los descamisados y a las descamisadas, a quienes están silenciados en los márgenes. Esas son las personas que siempre el peronismo abrazó. Se creyó que por fin habían abrazado a este colectivo, pero bueno, seguimos todavía expectantes y con muchas expectativas, la verdad, por este gobierno. Creemos que se van a lograr avances, los estamos esperando y bueno, veremos qué pasa en esta mesa de diálogo. Bueno, te mando un abrazo, muchas gracias por la participación. Sibila Rodríguez, licenciada en Comunicación Social, es la responsable de la tesis Mujeres Desnudas, que plantea un posicionamiento a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Que tengas buen día. Muchas gracias.